Yo creo que ahí efectivamente estamos en una nueva época, aunque es difícil desde mi punto de vista evaluar cuánto profunda va a ser y cómo va a modificar el sector. Aún estamos en una transición y nos falta un poco de perspectiva y de margen para ver cómo el sector se va a reconfigurar. Es cierto que es necesario una profesionalización. Nosotros aquí en Cataluña tenemos ahora un problema estratégico, y es que en lo que son servicios de atención a las personas, cada vez más empresas privadas, sociedades anónimas, multinacionales están compitiendo con empresa social o entidades del tercer sector que tradicionalmente habían ofrecido ese servicio. Por lo tanto, la transición del tercer sector va a ser inevitable. Va a tener que ganar en volumen, va a tener que ganar probablemente en calidad, va a tener que ganar en interlocución, en fortaleza, en modificar los marcos legislativos, y eso se va a producir porque cada vez más las demandas sociales van a aumentar. Eso se explica no solo con la situación de crisis económica y el aumento de las desigualdades, sino con la cronificación de determinadas enfermedades, con el envejecimiento de la sociedad. Todo eso va a generar nuevas demandas sociales que van a ser cubiertas o por el tercer sector social, o por la empresa social, o por empresas privadas y lucrativas. Y ahí sí que hay un cambio fundamental en el que yo creo que la tabla del tercer sector y todas las organizaciones del tercer sector deberían establecer una estrategia compartida y común, defendiendo aquello que le es propio, que es la atención a los colectivos y a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión. Nosotros creemos que en los últimos años seguimos en evolución. Es una evolución que no ha parado nunca. No habría aspectos tanto como significativos de un cambio de época en Euskadi, como sí de una evolución de algunos aspectos importantes, algunos aspectos que tienen que ver con las necesidades sociales y que tienen que ver con el envejecimiento de la población, con otras características sociales que se van dando y que requieren responder a esas necesidades sociales, y por tanto que las organizaciones sociales innovemos también en nuestras respuestas a esas necesidades. Un segundo aspecto sería toda la relación con los servicios públicos y con la prestación, la provisión de esos servicios públicos. Aquí también pues requiere que asentemos ese modelo mixto entre lo público y lo social, y que pongamos el valor, lo que las entidades sociales aportamos en la prestación del mismo servicio, el valor añadido que como entidades sociales aportamos a ese servicio, que otra entidad que vaya desde otros parámetros más mercantiles pues no lo va a poder aportar y poner en valor eso. Un tercero sería la propia ley del tercer sector en Euskadi, que es un momento importante de estructuración del propio tejido social del tercer sector, y que nos permite pues avanzar en unas claves importantes, unas claves que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con las otras dimensiones de las entidades sociales, de la sensibilización, de la denuncia, de la incidencia política. Nos permite todo esto, y en los próximos años tendremos otra capacidad de avanzar también en ese terreno. Yo creo que uno de los retos es hacer frente a esa nueva sociedad a la que nos enfrentamos, en la que cada vez más personas vivirán solas, en que el envejecimiento va a ser más prolongado, en el que, por ejemplo, el aumento de enfermedades de trastornos mentales va a aumentar, y eso, todas estas situaciones están diagnosticadas, y por lo tanto el tercer sector, que al final lo que hace es atención a las personas, debe preverlas y debe incorporar en su actividad, en su prestación de servicios, en su activismo, esos nuevos elementos de una nueva sociedad que obligatoriamente va a ir cambiando. Eso pasa, por un lado, por no dejar de cubrir la emergencia, es decir, la atención de los usuarios hoy, la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, pero a la vez ampliar la mirada y ver cómo va a evolucionar la sociedad para atender mejor a esas personas que van a estar en situación de desigualdad. Hay una cosa que por desgracia ya la conocemos y que ha sido una tendencia en los últimos años, y es que las desigualdades van a seguir aumentando, y por lo tanto nuevas situaciones de exclusión vinculadas a esa sociedad desigual que hoy tenemos y que va a aumentar se van a generar. Y ahí es clave el tercer sector social, no solo porque es el sector que interviene
activamente desde la iniciativa social, sino porque representa el compromiso ciudadano a través de asociaciones, entidades o fundaciones. Y ese compromiso ciudadano es un valor que toda sociedad que se quiera cohesionada e igualitaria debe promover y debe mantener. El primero es potenciar precisamente las señas de identidad del tercer sector social. El tercer sector social nace desde la ciudadanía, nace con unos valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con responder a las necesidades de los colectivos o de la propia sociedad, y ser fieles a esas señas de identidad es un reto que tiene por delante en estos momentos el tercer sector. También sería preservar la propia diversidad del sector. Tenemos un sector pues, que está muy localizado, muy atomizado, pero a su vez que nace de mucha riqueza de personas que se ponen a trabajar, que se unen dos o más de ellas y que se ponen a trabajar. Preservar esa pluralidad sería otro de los retos importantes. Equilibrar también el equilibrio de funciones en las propias organizaciones. A veces hay organizaciones que nos vamos derivando hacia la prestación de servicios, otras veces nos vamos derivando hacia algunos colectivos muy específicos. Pues toda esta pluralidad de funciones dentro de las organizaciones habría que cogerla en su conjunto y garantizar el conjunto de estas funciones, todas ellas con orientación transformadora a la sociedad, porque si así lo hacemos desde un tejido social es para la transformación de la propia sociedad. Garantizar la transparencia de nuestras organizaciones también nos parece importante, porque en estos tiempos en los que corren tendremos que ser ejemplo de nuestra transparencia como organizaciones. Y por último, potenciar el diálogo con el resto de agentes sociales. Hemos avanzado en Euskadi en los últimos años en diálogos civiles con las administraciones públicas, la necesidad de avanzar en diálogo con otros agentes sociales, sindicales, movimientos sociales, pues con toda la realidad con la que nos encontramos en el día a día. Nosotros vemos la sociedad como una sociedad que necesita avanzar en la propia cohesión social. Esas diferencias, esa dualización de la sociedad, la propia sociedad tiene que tener mecanismos para que sea una sociedad cohesionada, una sociedad donde las personas en una situación difícil puedan hacer procesos de inclusión desde su dignidad y claramente con una integración. A la vez nos parece que eso solo se puede hacer de una forma, que es con una participación de todas y cada una de las personas de esa sociedad. Por tanto, aumentar en participación social, como una clave precisamente de ese aumentar en cohesión social. Y eso, en esa cohesión social debe tener un papel importantísimo por las personas en peor situación, y desde esas personas es desde donde tendremos que plantearnos y cambiar los propios sistemas sociales. Es posible cambiar los sistemas, es posible cambiar incluso los sistemas económicos, y ya hay experiencias entre nosotros donde esto se hace desde otros parámetros, donde la persona se pone en el centro de la propia actividad, y por tanto se hace desde otras claves, ¿no? Eso nos parece también importante, poner las personas, y especialmente las personas que peor lo están pasando, pues en ese centro de los sistemas.